Saludos familia, vamos a estudiar en esta ocasión controversias en Jerusalén. Una vez más les recuerdo, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan el video y hagan su comentario. Vamos aquí al versículo inicial, Marcos 11:25, dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Oye, qué interesante este versículo, ¿verdad? La importancia de perdonar. Esto ayuda a sanear relaciones, a sanar relaciones, a restablecer relaciones. Y déjeme decirle, a veces uno piensa que el tema del no perdonar, de un corazón orgulloso y de los mundanos, de los que andan por allá alejados de Dios, cuando en la iglesia tristemente hay casos de personas que guardan resentimientos, odios, enojos, falta de perdón con sus mismos hermanos de iglesia, muchas veces con sus líderes, entre líderes, con sus familias, con sus padres, con sus hijos. Le damos más importancia al vestir, al comer. Es más fácil en comparación a estos asuntos del carácter, la humildad para perdonar, para pedir perdón, el dar una nueva oportunidad, el dejar las cosas atrás, el no cobrar venganza por lo que me hicieron hace meses o años, el restablecer relaciones, el diálogo, la conversación. Todo esto hace parte de la experiencia cristiana de un verdadero cristiano. O sea, vivir una experiencia cristiana y orarle a Dios y hablar con Dios y estando enojado, como dice el himno con nuestro hermano. O sea, el mismo himno dice: ¿cómo puedes tú orar a Dios enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, dice la letra de este canto, y es para hacernos reflexionar precisamente de que debe haber una coherencia, ¿no? De tener un corazón bondadoso, reconciliador de parte de Dios para nuestra vida. Ahora, y esto hace mucha falta, y cuando en el liderazgo, así como en una familia, papá y mamá están peleados y resentidos, y eso se proyecta en la relación con los hijos, y los hijos sufren, aunque algunos piensan que no, mentira, sí sufren, y mucho, y sí se dan cuenta, y son también afectados por esto que viven papá y mamá. Lo mismo pasa en una iglesia, cuando los líderes no se la llevan bien, eso no pasa en todos lados, pero por si acaso en alguna de las que estoy mencionando, de los que nos están escuchando, perdón, hay esta experiencia, no hay que hacer un llamado a la reconciliación. Ese es el verdadero testimonio. El verdadero testimonio de hijos de Dios no es la comida, aunque eso hace parte como principios, el vestir, el guardar el sábado. No, hay cosas que trascienden a eso, que tienen que ver con el carácter. Yo no estoy diciendo que lo demás no, pero hay cosas que, y son, claro, en comparación es más fácil dejar de tomar Coca-Cola que aprender a pedir perdón. Es más fácil vestirse con corbata que aprender a perdonar. Entonces, nosotros estamos llamados precisamente a lo que realmente Dios quiere. La corbata es un asunto de tiempo. Jesús no la utilizó, eran túnicas. La comida también es circunstancial. En estos tiempos los consejos están distintos a los que fueron los tiempos de Jesús, incluso a lo que fueron los tiempos de los pueblos de Israel, la comida que tenían. Entonces, pero hay cosas que son desde antes, desde ahora y será para después. El perdonar, las relaciones, el carácter, la humildad, el volver a hablar como familiares en Cristo Jesús, familiares de la fe, todo esto. Y me tomo un tiempo porque es necesario mencionar esto y nosotros también ser puentes de reconciliación. Qué feo que haya una pareja o un par de personas o hermanos distantes y usted sea parte de los que le echan leña al fuego para seguir alimentando la separación y los odios. Eso es un trabajo del diablo, del enemigo. Usted y yo estamos llamados más bien para ayudar a que se reconcilien, se perdonen y se restablezcan las relaciones. Nosotros tenemos un papel muy importante en que si yo me pongo chismoso, estar metiéndole cuento a la una o al otro, eso es un papel del enemigo, de Satanás, literalmente. Los hijos de Dios estamos llamados para ser pacificadores, reconciliadores. Si por si acaso alguno de los que nos está escuchando está presenciando alguna diferencia entre un par de hermanos, usted, en el nombre del Señor, no se ponga de parte de ninguno de los dos, ni ande llevando chisme de un lado para otro, sino al contrario, a reconciliar, a aconsejar. Hay cosas que es mejor no decir
Y siempre cuando se abre la boca es para buscar la forma de unir, de que se perdonen, de que avancen. Y usted que es líder de iglesia, un miembro de iglesia, perdón, hay que perdonar. Eso hay que hacerlo. A veces cuesta, sí, porque todos somos seres humanos y todos hemos tenido experiencias, pero en nombre del Señor hay que hacerlo, con la ayuda de Dios. ¿Está bien? Avancemos acá. Tras dejar que Bartimeo lo reconociese públicamente como el Mesías, Jesús mismo comenzó a actuar abiertamente como tal. Sus primeras acciones, entrar en Jerusalén como rey y purificar el templo, provocaron una oleada de temor e indignación entre los dirigentes de la nación. Una vez que se hubieron recuperado del shock inicial, fariseos, saduceos, herodianos y escribas se confabularon para encontrar algo a lo que aferrarse para llevar a Jesús a la cruz. Pero en todas estas ocasiones Jesús salió victorioso. Primer día en Jerusalén, entrada triunfal. Segundo día en Jerusalén, maldición y purificación. Tercer día en Jerusalén, la autoridad de Jesús. Preguntas maliciosas, una pregunta sincera. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas y toda esta gente andaban pendiente a ver en qué se caía Jesús, en qué se equivocaba para buscar razón para matarlo, literalmente. Andaban pendientes y le hacían preguntas a Jesús no precisamente para ayudarlo, sino porque querían entramparlo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, en los evangelios narran varios episodios de cómo los fariseos estaban pendientes de Jesús, de lo que decía y hacía para ver cómo lo entrampaban. Aquí dice, entrada triunfal, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús sabía que en Betfagé había un pollino que podía usar, sabía que contestar a sus dueños para que sus discípulos pudiesen llevárselo. Sabía que al imitar a Salomón en su coronación cumplió la profecía mesiánica de Zacarías. Es evidente que Jesús planificó su exaltación, quería que el pueblo lo reconociese como su rey. Sin embargo, no precipitó los acontecimientos. Al entrar en Jerusalén se deslizó entre la multitud sin ser notado y entró silenciosamente al templo. Los soldados romanos no tuvieron que intervenir. No hubo ningún conato de rebelión. Los dirigentes judíos, llenos de temor, respiraron aliviados cuando Jesús dejó quedamente el templo para volver a Betania. Pero la chispa estaba encendida. Ahora Israel debía decidir entre aceptar a Jesús o rechazarlo. Esto es la proclamación de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, como en un pollino. Eso hacía parte de las profecías. Zacarías 9 dice, hay una palabra muy interesante en Zacarías que menciona que con humildad el Salvador entró precisamente, o entrará montado en un pollino. No fue un caballo, no fue un jinete, de esos un corcel, fue un pollino, un asno, en el que Jesús entró a Jerusalén simbólicamente, ¿no? Para que lo reconociesen como su rey. De hecho, era prácticamente algo que había hecho Salomón también en su coronación. Sin embargo, Jesús entra quedamente, como dice, para mostrar su reinado de gracia. Obviamente nosotros estamos esperando su reinado de gloria. No hubo agitación, no hubo revuelta, no hubo nada por el estilo que los soldados y los dirigentes religiosos tuvieran que alarmarse, pero sí lo hizo de una forma contundente, segura, planificada. Yo creo que no fue improvisada, planificada. El día justo, indicado, en el momento indicado, Jesús entró como rey, proclamándose como rey. Esto ayudó para que la gente conociera ya hacia dónde iba el plan, vayan teniendo más luz y se empezaran a decidir con respecto a qué decisión tomar, válgase la redundancia, con referente al Mesías, al Rey de Reyes. Y es lo mismo para ti, ¿no? ¿Qué decisión estás tomando, vas a tomar cuando... de hecho, debes tomar cuando escuches de Jesús? Todos tenemos que tomar una decisión y es ya, ahora, con respecto al Salvador, al Mesías. Maldición y purificación. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Marcos nos presenta su cuarta historia sándwich. Jesús maldice la higuera, Jesús purifica el templo, enseñanzas de la higuera
seca. Eso, por eso es un sándwich, ¿no? Porque hay una historia, la mitad de una historia, me entra otra historia y después termina la otra parte de la historia con la que inició. Jesús maldice la higuera. Aquí hay algunas lecciones. En la parte central de sándwich, Marcos nos muestra el propósito de Dios para su pueblo. La historia que lo envuelve, la higuera, nos muestra cómo actuó Israel. Ahora, ¿por qué Jesús maldice la higuera? Alguien diría, oiga, pero qué cruel era Jesús. Porque no dio frutos, por eso entonces la maldijo. Resulta que era también una enseñanza, o sea, en ese acto había una enseñanza con relación al pueblo de Israel. Y escuchen esto. Jesús maldijo la higuera porque aunque se veía frondosa, veía toda bonita, no estaba dando frutos. O sea, era una apariencia, no estaba haciendo lo que estaba mostrando, no era realmente lo que contenía. Estaba mostrando que era una mata, un árbol frondoso, pero cuando se acercó a tomar fruto no tenía fruto. Entonces Jesús llega y le maldice. Ahora, ¿por qué la maldice? Jesús está también transmitiendo una lección espiritual con respecto a Israel. Israel es como el árbol frondoso de la higuera. Aparenta estar bien, aparenta verse bien, pero en realidad no está dando frutos y por eso Jesús la maldice, porque básicamente eso es hipocresía, o sea, aparenta una cosa, pero no tiene lo que aparenta y por eso viene la maldición. La lección sale precisamente no solo por lo que le ocurre a la mata, sino por lo que trasciende la enseñanza del hecho de maldecir una higuera que aparentaba dar frutos y no los tiene, transmitiendo también el mensaje para una nación, vuelvo y repito, que aparenta dar fruto, pero que no lo tiene. Aparenta estar bien, pero realmente está mal porque no está provocando o produciendo lo que debería estar produciendo. Esa es la razón por la cual Jesús la maldice. Ahora, en cuanto en la historia sándwich, la que aparece ahí Jesús entrando al templo, también ahí tomó otra actitud Jesús de esas que pocos quisiéramos verlo. En el sentido de que obviamente Jesús entró con autoridad, o sea, no le bajemos el perfil, no es que habló así todo bonito, queridos hermanos ladrones, no, Jesús entró con carácter, con fuerza, tumbó las mesas de los cambistas, empezó a reprender, algunos describen que con el látigo empezó a azotar, porque Jesús estaba molesto precisamente de las injusticias, de los abusos que se estaban haciendo en el nombre del Señor. Y estos cambistas precisamente sacaban provecho vendiendo los animales para los sacrificios y todo lo que se presentaba en los rituales del templo, más costoso, sacándole provecho, volviéndose ladrones. Y claro, la gente necesitaba, como venía de tan lejos, pues no se iban a tener un animalito, entonces preferían comprarlo en el templo. Pero por esto se aprovechaban los que estaban allí, ¿no? Porque sí o sí había que comprarlo, pues le subían los precios. Y eso le molestó a Jesús porque perdieron la razón o el objetivo por el cual ellos estaban allí, facilitándole al adorador sus emblemas, sus recursos, en este caso los animalitos, para que hicieran lo que habían que hacer con respecto al ritual que iban a hacer. Entonces Jesús le molesta eso y los reprende precisamente por los abusos. ¿Qué lecciones para nosotros hoy día? Bueno, el tema del abuso, ¿no? Del aprovecharnos. El tema, y estoy hablando a referente de la iglesia, con referencia a la iglesia, con convertir lo santo en profano, lo sagrado en común, con perder el respeto por las cosas establecidas por el Señor, con no saber administrar los recursos de Dios, las cosas de Dios, el templo de Dios, los elementos que hay en el templo de Dios, las cosas materiales que se han dedicado para Dios, merecen respeto, dedicación, buen estado, voy a hacerlo más práctico y más directo, mantenerlo como casa de Dios, entonces, y dejarlo para su uso exclusivo como casa de Dios, excepto que haya una situación extrema donde no se viole el principio, pero se ayuda a la humanidad. Me refiero que situaciones donde hayan habido tragedias naturales en algunas partes del mundo y los templos se abren para ayudar al prójimo. En ese principio es que obviamente se cambia un poco la tónica, pero se mantiene el principio bíblico de las cosas sagradas para la gloria de Dios y para el beneficio del prójimo. No utilizarlo para el deleite, no utilizarlo para el placer, las cosas que son sagradas o que están ya consagradas, no utilizarlas para cosas profanas que a algunos se les puede estar ocurriendo. Eso ofende al Señor.
Entre las tantas lecciones que hay que sacar, ¿no? Evidentemente estaba precisamente el ser justo con lo que hay que hacer, que va implícita en la historia de lo que Jesús hace en el templo. Maldición y purificación. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El templo, el propósito de Dios, ofrecía salvación para todos, pero estaba corrompido, fue restaurado por Jesús. La higuera, sus hojas atraían, pero no servía como alimento. Aquí vamos a ver el paralelismo entre las dos escenas, entre las dos historias. Fue desechado por Jesús. El plan de salvación se lleva a cabo a través de la iglesia. Si la iglesia falla, Dios la restaura, pero aquellos que corrompen el mensaje de salvación y no se arrepienten serán desechados. Si la iglesia falla, Dios la restaura, pero aquellos que corrompen el mensaje de salvación y no se arrepienten, que corrompen, serán desechados. Eso es la responsabilidad de los que somos predicadores, ¿no? Para todos los que tenemos, todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, de alguna u otra forma somos predicadores, proclamadores de este mensaje. Entre el templo y la higuera, el propósito de Dios, actuación de Israel. Aquí están precisamente las comparaciones, y hablando del templo, y hablamos de la higuera. Otras lecciones era que no estaba cumpliendo su propósito estaba corrompido, pero Jesús vino a restaurar. ¿Qué pasa precisamente en la vida del cristiano? Bueno, y personas que han estado en algunas prácticas, algunas cosas distorsionadas con respecto a Dios, pero cuando eso llega al corazón de esas personas, les restaura el propósito por el cual Dios los llama a ser parte de su pueblo. Eso es una de las lecciones importantes que hay que sacar, suponiendo y comparando, obviamente, nosotros como templos, el cuerpo como templos de Dios, nuestras vidas, lo que somos. La autoridad de Jesús, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Aquí empieza ya el problema con estos fariseos. Bueno, estos fariseos se la tenían montada a Jesús desde hace rato. Nadie se atrevió a reprender a Jesús cuando expulsó a los mercaderes del atrio del templo. Sin embargo, al día siguiente decidieron desacreditarlo públicamente preguntándole sobre su autoridad. Pero Jesús también sabía preguntar. Ahora la pelota estaba en su tejado. Si aceptaban o rechazaban la autoridad de Juan, debían hacer lo mismo con Jesús. Como el debate quedó en empate, Jesús pasó al contraataque. Isaías comparó a Israel con una viña de la que Dios esperaba juicio, y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Jesús usó la misma figura para retratar la actitud de los dirigentes. Ellos se vieron reflejados en la parábola, pero no estuvieron dispuestos a rectificar su conducta. Aquí está, esos escribas y fariseos se la tenían dedicada a Jesús. Andaban buscando la manera para que él se equivocara, para por ahí argumentarle, acusarle más bien, y llevarle a la muerte. Mateo escribe que por envidia estaban buscando ocasión para matarle. El pueblo le seguía, enseñaba con autoridad, la gente lo quería, los niños se le acercaban, la gente estaba cambiando, los líderes religiosos empezaron a sentir celos, sentir envidia. En realidad todos estos sentimientos son los que realmente es pecado. O sea, a veces pensamos que pecado es robar, es adulterar, sí, eso es pecado, pero ya esos son pecados ya concretos. Pero el pecado nace en el corazón con sentimientos más bien negativos o con resentimientos. Ambición, avaricia, codicia, injusticias, envidias, odios. Ese es el caldo de cultivo, ese es el fomento del pecado en la acción. Todos esos elementos que pocas veces se hablan, pero tristemente algunos los tienen, y al que se le desborde donde se termina convirtiendo en acciones. El peligro es cuando se alimentan, porque en algún momento se van a desbordar. Y eso es lo que hay que trabajar básicamente, más que los hechos, es el carácter, los sentimientos o los resentimientos o los sentimientos negativos. Transformarlos por sentimientos positivos y bonitos, ahí empieza un cambio maravilloso que también se manifiesta en lo exterior. Porque incluso si el corazón no ha cambiado y todavía se mantienen todos estos sentimientos feos y negativos, las acciones, aunque aparenten ser buenas, están contaminadas igual. O sea, igual alguien puede ser bueno por motivos egoístas. Alguien puede estar ayudando por motivos de ambición o por motivos de codicia. Alguien puede hacer obras buenas, pero por motivaciones dañinas. O sea que los hechos no justifican
la esencia de una persona, la esencia de una persona es lo que realmente importa y eso se ve reflejado en los hechos. Incluso se percibe, así por muy buenos actos que aparenten hacer, se percibe, se siente cuando, aunque sean actos buenos, hay un espíritu bueno, o incluso cuando son actos aparentemente buenos, pero también se siente y se percibe cuando hay un espíritu malo detrás de esto. Y usted creo que se ha dado cuenta, todos nos podemos dar cuenta en algún momento. Y digo en algún momento cuando evidentemente vamos conociendo la persona y las situaciones y vamos relacionando y llegamos a esas conclusiones. El tema es que nadie puede, ese es el problema, ¿no? Que solo nos limitamos a juzgar acciones, no motivaciones. Pero el daño es que las motivaciones es lo que te va a terminar o perjudicando terriblemente o salvando. O salvando de cualquier situación presente, incluso salvando de la condenación perpetua. Entonces, en realidad, eso es lo que a usted y a mí le debemos importar, nos debe importar, ¿no? El tema de las motivaciones. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Usted se ha preguntado por qué hace lo que hace? Cuando está en la iglesia, ¿por qué hace lo que hace? Más que para qué no, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Avancemos acá. Bueno, ya hablamos de estos fariseos y escribas que se la tenían, en fin, hasta que lo lograron, humanamente hablando, pero detrás de eso había un plan. El plan de Dios era que Cristo muriera por nosotros. Aquí dice, mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Con tal de entrampar a Jesús, fariseos y herodianos se unieron entre sí, estuvieron dispuestos incluso a alabarle y a hacer un aparente reconocimiento público de su condición de maestro. Mira, aquí lo que estábamos hablando. La pregunta era claramente maliciosa. Admitir que debían pagar tributo implicaba ser condenado por el pueblo. Admitir que no debían tributar era ser condenado por Roma. Pero no solamente se libró de toda condenación, sino que aclaró la verdadera relación entre Estado e Iglesia. Dad a César lo que es del César y dad a Dios y a Dios lo que es de Dios. Preguntas trampas. Vuelvo y repito. Esos elogios, pero ¿con qué motivación? ¿Qué espíritu? ¿Con qué espíritu lo está haciendo? En este caso los fariseos. Igual esto aplica para usted y para mí, ¿no? Los elogios, las palabras bonitas, las acciones, y son cosas que con el tiempo se descubren. Preguntas maliciosas, mas él percibiendo la hipocresía de ellos le dijo, ¿por qué me tentáis? Llegó el turno de los saduceos para dejar en ridículo a Jesús. Usar una parábola que usaban habitualmente para ridiculizar a los fariseos. Jesús desveló los dos errores que cometían. ¿Ignoráis las Escrituras? Al contrario de lo que insinuaba su parábola, la Biblia enseña que nuestros cuerpos resucitados no serán los mismos que ahora tenemos, serán como los ángeles, y que la vida después de la resurrección no será una mera continuación de esta, ni se casarán ni se harán en casamiento. ¿Ignoráis el poder de Dios? Dios puede dar vida a los muertos, por eso ante Él todos los que lo acepten están vivos. Dios no es de Dios de muertos, sino Dios de vivos. La pregunta aquí, usaron una parábola para ridiculizar a Jesús, sí. La Biblia enseña que nuestros cuerpos resucitados no serán los mismos que ahora tenemos, seremos como en cuanto al matrimonio. Si alguien muere y se casa y se vuelve a morir con el que se casó y se vuelve a casar y se muera, vuelve a morir con el que se casó y se vuelve a casar. En el cielo, ¿quién será esposo o esposa? Jesús le dijo, bueno, en el cielo no nos casamos ni nos daríamos en casamiento. Así que Jesús aquí me llama la atención, es percibiendo la hipocresía de ellos. Ya, por eso ya Jesús ya se está dando cuenta, así como usted y yo nos podemos dar cuenta, de las motivaciones, del espíritu que hay detrás de los elogios o las acciones. Entonces Jesús les preguntó y les dijo, ¿por qué me tentáis? Nuestros cuerpos resucitados no serán los mismos que ahora tenemos, seremos como ángeles, y que la vida después de la resurrección no será una mera continuación de esta. Por lo tanto, en el cielo no nos casamos ni nos daremos en casamiento. El ser como ángeles implica pues que no hay unión marital. Seremos una familia, hijos de Dios, pero sin compromisos maritales, por decirlo de alguna manera. Y evidentemente, pues, resaltar también, Dios le da vida a los muertos. La resurrección. Vamos acá a una pregunta sincera y con esto ya vamos a ir concluyendo. Acercándose uno de los escribas que los había oído,
Aquí está refiriéndose al joven rico, acordándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Ah, no, todavía no, ese es en la próxima. Lo del joven rico. Eh, Ahora es un escriba el que entra en la controversia, pero a diferencia de los anteriores, este ve en Jesús un verdadero maestro con el que merece la pena dialogar. Jesús contesta su pregunta sobre el mandamiento más importante y añade un plus. El segundo mandamiento es en importancia. Entusiasmado con la conversación, el escriba resume la respuesta de Jesús y añade su propia conclusión. Amar es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús reconoce la sinceridad del hombre y le invita a dar el paso. Estás cerca, solo te falta que me aceptes como tu Salvador. Este episodio es interesante, ¿no? El que aparece aquí en Marcos capítulo 12, versículo 28, sobre esta pregunta importante que tiene que ver del interés de un hombre, ¿no? Con respecto a el mandamiento interesado en las cosas de Dios. La pregunta da a entender precisamente eso, su interés en las cosas de Dios. Por eso aparece este interrogante que aparece en Marcos capítulo 12, versículo 28. Y dice que fue uno de los escribas. Voy a leer esta versión, que es la nueva versión internacional. Dice, uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, lo que dices es cierto. Solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Interesante, ¿no? En la versión Reina Valera del 60 dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y esta conclusión la está sacando el escriba. No le está diciendo a Jesús, le está sacando el escriba. O sea, que tenía un corazón noble, sensible a la voz de Jesús, a la palabra de Jesús. Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta, dice esta versión, y le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús le dice al hombre, ¿no? No estás lejos del reino de Dios. O sea, entre todo ese poco de gente mala, entre los fariseos y los saduceos y escribas, había un hombre sincero. Por eso uno no puede generalizar y meter, o sea, mejor dicho, uno tiene que tratar a cada caso de forma individual. Individual, no porque sea venezolano ya, entonces, o porque sea colombiano ya sacar la conclusión. Eso es generalizar y es el peor error que puede cometerse. Y eso lo hacen los perezosos mentales, porque cuando uno es inquisitivo se da cuenta que uno no puede aplicar la generalidad, porque cada persona es única, individual. Y aunque este escriba sea parte de los escribas y los fariseos, este hombre, el que se atrevió a hacer esta pregunta y a conversar con Jesús, también tiene sensibilidad y es sincero por las cosas de Dios. Y Jesús le dijo, ¿no? Evidentemente le dijo, no estás lejos del reino de Dios, precisamente a un hombre que tenía conciencia de las cosas espirituales. Lección importante, no generalizar, tratemos a cada quien de forma personal e individual. Entonces, el hecho no es que los testigos de Jehová son, es que los católicos son, es que los comunistas son, es que los republicanos son, estoy metiéndome ya con la política, es que los adventistas son, es que los de la iglesia tal son, no. Cada caso es único y aquí hay una evidencia, ¿no? Cada persona es individual, autónoma, aunque haga parte de un grupo muchas veces. Hay gente que está allí por algunas circunstancias, pero no podemos estar nosotros suponiendo hasta que conozcamos al individuo como tal. Ya al conocerlo podemos sacar nuestras conclusiones. En el caso de este escriba, aunque hacía parte del grupo de los escribas, este hombre era sensible y de hecho muchos escribas y fariseos también creyeron en Jesús, así que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Muy bien, si seguían preguntándole, al final Jesús conseguiría convertir incluso a escribas y fariseos por si acaso dejaron de instigarle. Así que dejaron de molestar a Jesús con preguntas, porque eso iba a argumentar para persuadir con el Espíritu del Señor. Terminamos con esta cita. Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes, y su influencia había de sentirse con intensidad que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión. Muchos de los que habían guardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. Evidentemente, y como dije ahora, muchos escribas y fariseos aceptaron a Cristo. Por lo tanto, en el cielo también vamos a ver gente de muchas denominaciones. Y muchos de los que dicen ser parte del pueblo de Dios van a estar por fuera. Así que, como dijo alguien, el hecho de que esté en un establo no significa por eso que sea una vaca. Porque hay que saber, es un asunto muy individual, ¿no? El hecho de que alguien esté en una iglesia no significa que por eso sea un verdadero cristiano. Hago la aplicación. O alguien que incluso esté en algún movimiento no quiere decir que esté 100% convencido de lo que ahí enseñan. Hablando pues del punto de vista negativo, ¿no? Porque quizás en su individualidad ha despertado conciencia por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, por los principios de Dios, por la verdad de Dios. Y entonces son personas que son atraídas y en su momento van a ser parte de un solo redil y un solo rebaño, que es el de Cristo Jesús, que en realidad es un solo pueblo. Familia querida, Dios los bendiga. Lecciones importantes desde el principio hasta el final de esta semana. El perdonar, vuelvo e insisto, perdonar, dispóngase, ayuda. Eso le ayuda a usted, ayuda a su familia, ayuda al grupo, ayuda por todos lados. Tome la iniciativa, baje la guardia, dispóngase. Quizá la confianza no va a ser como la de antes, pero por lo menos busque restablecer las relaciones poco a poco, en un buen espíritu como el de Cristo. Y por último, el amar. Una de las lecciones también de esta semana, el amor, lo que le preguntó el escriba a Jesús, amar a Dios y amar a tu prójimo. Esto es lo que realmente vale, incluso más importante que los holocaustos, más importante que asistir a una iglesia, más importante, y sí, lo estoy diciendo, más importante que guardar ciertas normas. El amar a Dios y al prójimo es clave. Ahora, vuelvo y repito, algunos pueden hacer cosas, hacer hechos, pero con el espíritu equivocado o dañado, con motivaciones erróneas. Los hechos no justifican. En realidad lo que más vale y cuenta es lo que hay en tu corazón, que sale de tu corazón. Cuáles son las motivaciones. Eso es lo que realmente vale, la esencia de ti. Ese espíritu o noble o por el contrario, dañado. Familia querida, Dios te bendiga, una lección poderosa, por lo menos me pareció interesante esta semana. Así que bendiciones a todos, suscríbanse al canal, please, porfis. Denle me gusta, compartan el video y hagan un comentario sobre la lección de esta semana. Que la pasen muy bien. Bendiciones a todos. Chao, chao.